Trago Ruiz. Bueno, primero muchas gracias. Quiero agradecer no solamente la celebración de este evento, en que ha acompañado 18 años en particular y un poquito más, al profesor Abel Zamorano, pero también agradecer el cariño que siempre he tenido de Chiriquí y de Panamá. Para mí es un gusto estar acá con este tema en particular, pero les quiero confesar algo. La petición del profesor Abel Zamorano significó tener en cuenta algunos elementos y sobre todo agradecer en esto la constante, digamos, actualización y preocupación por alguien que está hoy en la sala, que es el maestro Alberto Binder, y que ha trabajado de manera muy especial para nuestros países, porque él ya no es solamente de su país, sino nuestro. Así que prepárese, profesor Binder, a trabajar en Colombia. Sobre esa base, quisiera decirles entonces que este tema será un trabajo más en comparación con los sistemas de la región. Y con los sistemas de la región porque el profesor Abel Zamorano me pidió, antes de matricular la conferencia aquí, que hablara de las investigaciones de acción privada o de acción de particular en Panamá. Y creo que viene muy bien hacer esa relación en el tema de cómo esa acción privada y el investigador en esas acciones privadas podría actuar. Pero no puedo iniciar sin contarles que obviamente vamos a tratar de hacer un espacio para mirar el derecho comparado con Colombia y poder trabajar en esencia con lo que ha sido también un cambio y modificación permanente en el concepto de la acción penal. Creo que esto es importante porque nosotros estábamos acostumbrados a una acción penal pública, oficiosa, oficial. Y esto ha llevado a que a través del tiempo se dé cuenta y se transforme también el concepto de víctima, el concepto de capacidad y el concepto de competencia de la víctima. Y esto nos lleva entonces a pararnos en las reformas de cada uno de nuestros países y tratar de entender y comprender cómo se ha ido cediendo el espacio de la acción pública en algunos casos al privado y cómo en otros, a pesar de que se llama acción privada, se sigue manteniendo una acción pública y además simplemente se genera una figura de coadyuvancia, pero no hay independencia. Y ese, en mi criterio, es el caso de Panamá. En mi criterio es el caso de Panamá porque si nosotros miramos en particular el tema de quién ejerce la acción privada, pues la acción privada está dependiendo de la posibilidad de adherirse a una acción pública. Y entonces tendríamos que empezar a recapacitar desde allí. Estamos denominando bien la figura, pero ¿qué implicaciones también tiene trabajar con dos acusaciones frente a un sistema de partes? Y creo que todas estas preguntas llevan a hacer las siguientes reflexiones desde el punto de vista de la estructuración de la Constitución panameña y desde el Código de Procedimiento Penal. Digamos que cuando nosotros hablamos de este concepto en Panamá, encontramos que la figura de la acción privada en el Código Procesal, artículos 110 y siguientes, y en el Código Sustancial, artículo 92, empieza a decirse que existe en Panamá los delitos de acción privada, el perdón del ofendido de sus representantes legales, si fuera incapaz, extingue la acción penal. Desde la parte sustancial encontramos una referencia interesante a la acción privada, pero en el marco constitucional, a partir del artículo 4, en la República de Panamá, empezamos a establecer con su artículo 219 quién realmente ejerce la acción penal en Panamá. La acción penal en Panamá la ejerce el Ministerio Público. Desde ese punto de vista, con fundamento en la Constitución, diríamos que con fundamento en el artículo 219, la función del Ministerio Público es perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales. Desde ahí diríamos entonces que la construcción constitucional del derecho panameño habla claramente de la posibilidad de que sea el Ministerio Público y de la obligación
de que sea el Ministerio Público que maneje sin lugar a dudas la presentación de la acción penal y pública. No se contempla desde la Constitución que sea el particular que pueda ejercer la acción pública. Sin embargo, en materia procesal penal y a partir del artículo 114, empezamos a ver, Código Procesal Penal, que la acción puede ser una acción privada. Pero vamos a detenernos entonces en dos elementos. Primero, característica de la acción. Segundo, garantías procesales frente al modelo procesal. Y aquí empezamos a ver que sin lugar a dudas, decíamos, la víctima tiene una competencia reconocida a través del tiempo y a través de los instrumentos internacionales sobre una serie de derechos y eso le genera unas capacidades de acción. Dos, un modelo que asumió en particular Panamá y que, como decía Andrés, tanto Armando Fuentes como Abel Zamorano lo trajeron antes de que entrara en vigencia, que permite decir que estamos en un sistema de partes. Y yo quiero conciliar estos dos fenómenos porque me llama mucho la atención lo siguiente. Aceptamos una acción privada en Panamá de manera recortada, no es constitucional, es procesal, y la acción privada significa, desde ese punto de vista, que hay una figura a partir del artículo 340 del Código Procesal Penal, donde se menciona la acusación como parte de la competencia constitucional que hemos visto del Ministerio Público, se le da su facultad, se le dice puede generar la acusación cuando estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio al imputado y presentará al juez de control de garantías la acusación. Sin embargo, encontramos el artículo 341 en el Código Procesal panameño que dice, en los delitos querellables única y exclusivamente, dice el artículo 341, se pondrá a disposición de la víctima o querellante la acusación del Ministerio Público. ¿Y esto qué significa? Significa que se le abre la oportunidad en el Código panameño a la víctima para que presente lo que ustedes denominan acusación privada. Pero vamos a ver cómo en realidad lo que hace es recortarle el derecho a la víctima en una figura que podría ser acusación particular, porque a renglón seguido en el numeral primero de ese artículo dice que la víctima deberá adherirse a la fiscalía, a la acusación de la fiscalía o del Ministerio Público. En el numeral segundo, la norma dispone entonces, una vez adherido a la acusación del Ministerio Público, presentará la acusación autónoma. Y aquí yo analizo el tema y digo, ¿autónoma a qué? Si me tengo que adherir al de la fiscalía. Pero continúo leyendo la norma del Código Penal panameño y me sorprende aún más la siguiente redacción. Para ejercer los derechos previstos en este artículo, se le concederá al querellante plazo de 5 días, contado desde que el fiscal le comunique su pretensión, entregándole copia de su acusación. Vencido el plazo, si no ha presentado adhesión a la acusación del fiscal, o entablado una acusación penal autónoma o presentado reclamación civil, se le tendrá por desistida la querella. Y entonces aquí lo que digo yo es, ¿cuál acción autónoma? Miré absolutamente todo el Código de Procedimiento Penal y yo quiero que aquí los penalistas en particular, aunque me asesoré por algunos penalistas panameños, no hay reglamentación en el Código de Procedimiento Penal sobre acusación autónoma. No existe una posibilidad de reglamentación para entender que efectivamente hay un procedimiento en estos casos. Pero desde ese punto de vista tendríamos que decir entonces que el derecho a la víctima se le concede de manera supletiva o diría yo realmente una figura de coadyuvancia en términos del Ministerio Público o de la Fiscalía, que llamamos en Colombia. Pero dos, se le impone una carga que también genera la necesidad de que se presente esa demanda o esa acusación
de manera concomitante con la acusación de la Fiscalía, pero ojo, el privado no puede actuar solo. No hay reglamentación en Panamá que permita que el privado sea titular de la acción penal de manera autónoma. Sin embargo, se le conceden, sin lugar a dudas, facultades para que pueda investigar. Y desde ese contexto viene una primera pregunta en un sistema acusatorio. ¿Cuál es el principio regular de un sistema acusatorio? Igualdad de partes. ¿De qué se defiende la persona que está acusada en el procedimiento penal panameño si se usara la figura? Porque las estadísticas de la acusación privada también son muy bajas en Panamá. ¿De 2 acusaciones? Si me adhiero a la acusación de la Fiscalía, pero presento elementos alternativos en la acusación autónoma, ¿qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Y aquí viene el tema de las garantías. ¿Cómo voy a ejercer como defensa o como juez el control de las actuaciones que se realicen de manera autónoma si no está reglamentado en Panamá la figura de la acusación autónoma? Desde ese punto de vista, entonces, también, ¿cómo voy a mirar yo que haya 2 acusaciones sobre las cuales la defensa tenga que realizar ejercicios de defensa? Y ahí empezamos a ver un gran problema, porque primero, o es una regulación que no tiene posibilidad ni vocación de hacerse de manera autónoma, como lo estamos viendo, y por lo tanto no existe la figura de acusador particular autónomo en Panamá, así se llame así. O 2, estamos generando una complejidad en términos procesales. Desde ese punto de vista, entonces, también diríamos que tenemos que trabajar sobre la base de entender que el derecho penal tiene que desprenderse, y hoy en día se entiende más, de acciones que realmente no tengan la importancia y la gravedad que requiere el derecho penal. En algunos casos hablamos de falta, en otros de querella, en otros obviamente estamos trabajando sobre acciones que decimos nosotros no tienen la lesividad suficiente para ser objeto del derecho penal. Y aquí es donde, por ejemplo, Colombia ha regulado la figura del acusador privado. Tampoco estoy diciendo que esté bien regulada, pero sí ha regulado la figura del acusador privado a través de la ley 1826 del 2017, en donde no solamente establece la posibilidad de que el acusador privado sea titular de la acusación, sino que genera un procedimiento en particular frente al tema concreto de cómo debe realizarse esa acusación. Y fíjense que aquí Colombia también ha sido tímida, porque hay otras legislaciones donde el acusador privado sí tiene total autonomía. Y digo tímida porque la acción privada en Colombia, o la acción de acusador privado en Colombia a través de esta ley, lo que está diciendo es que el sujeto particular en determinados delitos, unos que son querellables, otros que son taxativos, puede ejercer la acción penal de manera directa y ejercer la pretensión penal ante el juez competente, pero siempre y cuando se la subrogue la Fiscalía. Y esto en Colombia nos pone en un principal problema. Es que el acusador privado en muchos casos tiene mayor capacidad de investigación frente al Estado. Hay, sin lugar a dudas, víctimas que, por ejemplo, hacen parte de un sistema como el financiero, etcétera, que tienen mayor capacidad, y desde ese punto de vista podría trabajarse de muy buena manera la obtención, la investigación y la prueba. Porque pueden contratar peritos, pueden trabajar con derecho, con expertos internacionales, pueden trabajar con, y la realidad de nuestro país es que en este momento la Fiscalía en algunos delitos, por ejemplo, que tengan que ver con sistema transnacional, quedan maniatados frente a las posibilidades de intercambio. Y sin embargo hemos visto cómo algunas corporaciones o instituciones privadas pueden generar mayor adquisición en la investigación. 2, dependiendo de la Fiscalía. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fiscalía tiene que certificar
que le endosa la ley, la acción penal al privado. Pero 3, ¿qué resolvió la jurisdicción penal colombiana frente al contexto de qué pasa cuando hay delitos que en el desarrollo de la investigación, y aquí quiero hacer una precisión en este punto, estamos hablando de delitos querellables o delitos taxativos para acción privada? ¿Qué pasa si en el desarrollo de la investigación que ya tiene el privado se dan cuenta que hay un delito que es de naturaleza oficiosa? Nada de esto está regulado en Panamá. Nada de esto está regulado en Panamá. Y por eso la preocupación. ¿Qué hace Colombia? Colombia dice, me retorna la acción a la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que estar al tanto de la investigación para saber si se le reasume su competencia. Primero, esto en términos prácticos también es un galimatías para la Fiscalía. Porque si hemos trabajado con la desconcentración de la acción penal en manos del privado y tenemos que seguir todas esas investigaciones que tiene el acusador privado, tampoco hay funcionarios que tengan la capacidad de estar siguiendo todas las acciones privadas en número. Y aquí viene entonces un planteamiento, nos resolvemos, o se la damos a los privados o la mantiene la oficiosidad y la mantiene la Fiscalía en concreto. Pero 2, la regulación también es perjudicial para la víctima. Y la regulación también es perjudicial para la víctima porque imagínense todo lo que invierte la víctima en el ejercicio de la acción penal, en la investigación, y después la Fiscalía le dice, usted ya me investigó, muy bonito, devuélvame la acción. Todos estos elementos también les quiero decir, la 1826 en Colombia con acusador privado tiene la mínima intervención por todos estos problemas. Pero 3, se estableció un régimen que también me permite decir cuál es el procedimiento. Y aquí entonces, cuando yo veo la regulación en Panamá, diría, ¿cómo hablamos de la relación de garantías, el ejercicio de esa acción privada que se llama en Panamá, si no hay procedimiento establecido? ¿Cuál es la regulación que me permite decir que frente a esa acusación privada que puede exceder los límites de la acusación pública, la defensa podría ejercer X o Y comportamiento? O si se excede incluso en la determinación de los delitos a imputar. No hay discusión en el tema de resarcitorio y reparación, que es una de las garantías de la acción privada, obviamente. Pero ¿qué pasa en el tema del derecho de defensa? Tampoco hay respuesta en el Código Procesal Penal panameño, y sobre esos supuestos tendría yo que decir categóricamente que debemos manejar un cúmulo de garantías que ya en este momento, a través de las diferentes evoluciones, corresponden también a un marco convencional. Y fíjense que aquí entonces entraría en juego un elemento importante. ¿Cuáles son las garantías que tiene hoy en día el proceso penal? Y aquí trabajaríamos sobre un bloque de garantías que están establecidas en la Convención y que sobre esos supuestos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido muchísimo en términos de las garantías tanto para el imputado, acusado, condenado, como las garantías para la víctima. Y entonces empezamos a mirar cómo esta situación en particular nos permitiría decir que hay unas garantías mínimas y unas garantías que también responden, como lo diría Damasca, a la estructura misma de los procedimientos y a la orientación frente a la estructura misma de los procedimientos. Decía el doctor Armando Fuentes que se instauró en el sistema acusatorio, y decía Andrés también que empezó a regir hasta el 2011 en Panamá, y ya hoy es en día el modelo que se ha escogido. ¿Cuáles son las características que generan también una serie de garantías dentro de ese modelo acusatorio? Y podríamos decir que las garantías entonces están en torno
a elementos que ya no se pueden discutir para la víctima, pero que tampoco se pueden discutir para el imputado, acusado o condenado. Y estamos con un bloque de convencionalidad obligatorio. Panamá también suscribió efectivamente los tratados internacionales, pero además la Constitución panameña tiene desde el artículo 4 el acatamiento al derecho internacional, lo hace suyo, lo incorpora. A su vez, en el artículo 17 dispone los derechos y garantías que consagra la Constitución, y desde ese punto de vista son los mínimos que tienen como marco esencial para la protección de los derechos dentro del proceso penal. El artículo 18 reitera que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley, y los servidores públicos lo son por esa misma causa y también por extralimitación. Y entonces aquí vienen muchas preguntas. Digamos que yo puedo hacer investigación, y lo digo tanto en Panamá como en Colombia, como investigador, como acusador privado o como acción particular. En Panamá se consagra ese derecho. Pero ¿hasta dónde puedo investigar y cuáles son los métodos y herramientas que puedo usar? Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Una investigación de acusación privada puede realizar interceptaciones? Y diríamos nosotros, pues si le dejan la acusación, tendría que poder. Sobre esos supuestos, en este contexto, tampoco hay regulación en el Código de Panamá. ¿Cuáles son las actividades de investigación que puede hacer el privado? Y aquí tenemos una distinción clara, que estamos trabajando sobre acciones que requieren orden de juez y acciones que no requieren orden de juez. Desde ese punto de vista, en todos esos capítulos no aparecen las facultades del acusador privado. Si nosotros tenemos la máxima constitucional en donde dice que el particular puede hacer todo lo que no le prohíba la Constitución, pues diríamos que las facultades de investigación, aquí para darle gusto al doctor Abel Zamorano de hablar de las facultades de investigación, diríamos que serían todo el marco posible que está regulado en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, actividades que llamamos nosotros de injerencia y actividades de no injerencia. Pero fíjense cómo en Colombia, por ejemplo, no se permite ya por interpretación constitucional que el acusador privado pueda hacer ni interceptaciones ni seguimientos. Se sigue conservando una facultad eminentemente pública. Y aquí es donde viene el tema. ¿Qué pasa cuando nosotros, como decimos en Colombia, en la primera parte decimos que sí, en la primera parte decimos que no? Estamos diciendo, tenemos una facultad que se le está entregando a un privado, pero esa facultad se la damos a medias. Y se la damos a medias para que investigue y llegue a su propia reparación. Y esto significa entonces que tenemos que mirar si realmente está regulado o no está regulado, porque la contraparte se está enfrentando a una serie de facultades que, entre otras, el Estado las tiene reguladas de manera especial. Yo no sé si en Argentina está regulado el tema de la acción privada en tema de intervención de comunicaciones. Creo que sí, o más o menos. Profesor Binder, hay que pensar en esa parte ahora. Y sobre esos supuestos empezamos a ver cómo todos estos elementos nos permiten decir entonces algo bien interesante. Partamos de la base de que aquí hay acción privada, con todo lo que les he contado. Partamos de la base de que no existe reglamentación, y entonces el tema de las garantías de un debido proceso legal, ¿aplican o no aplican para el privado? Claro que aplican. ¿Y cuáles son? ¿No las sabemos? ¿O nos partimos del marco convencional? ¿Cuáles son las restricciones para esa víctima? Tampoco están reguladas. ¿Y cuáles son las permisiones? Las que no prohíbe la Constitución. Y sobre esos supuestos empezamos a decir algo bien particular. El derecho internacional ha construido una serie de derechos y garantías que ya no son renunciables. Para la víctima hay 3 pilares fundamentales: acceso a la justicia, derecho a la verdad
y derecho a la reparación integral. Y sobre esos supuestos entonces diríamos, la víctima puede coadyuvar a la fiscalía sin lugar a dudas, porque la fiscalía en la mayoría de los países representa a la víctima, en Colombia la representa. La víctima puede ir más allá que la fiscalía, pues decimos, hay casos en donde la acción privada regulada, como está en Colombia, podría ser una acción independiente. Pero ¿cómo está en Panamá? Es una acción dependiente, una acción que incluso le obliga a la víctima a presentar la acusación y, si no se entiende, renunciada a la querella, fenómeno de extinción de la acción penal. Y sobre esa base no solamente le hemos hecho, perdón la expresión, la trampa de decirle que su caso es importante para la jurisdicción penal, sino que la hemos puesto a trabajar, y si no trabaja, lo siento, no hay posibilidad, que creo que es un requisito que excede también la posibilidad de que el Estado tenga que radicar en la víctima, y esto lo ha prohibido la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante mucho tiempo, la obligación de aportar prueba o de constituirse como acusador. Yo no sé si se puede entender que el requisito solamente es la querella, o que el requisito aquí en este caso es la querella más el escrito de acusación, porque sin lugar a dudas, si la consecuencia es que no presenta el escrito de acusación, se entiende desistida la querella, no tiene sentido cuando la Fiscalía conserva, o el Ministerio Público conserva la competencia. Porque aquí nos tenemos que definir, o es una acción pública, oficiosa y oficial, o es una acción privada en donde tenemos todos los rangos que competen a la víctima. Y ahora, ¿se necesita seguir manteniendo los delitos querellables en el Código de Procedimiento Penal? Y aquí tenemos que mirar también otros elementos. Estamos trabajando sobre la base de otros mecanismos alternativos de solución de conflicto, mediaciones, conciliaciones, que pueden incluso solucionar todo este galimatías de acción privada y trabajar sobre mecanismos que puedan llevar a una reparación real de la víctima. Sin embargo, pues en la legislación panameña no es claro esto, en la colombiana tiene un poco de regulación, pero también es contradictoria. Y sobre esos supuestos, digamos que también tenemos en Panamá el libro segundo del Código Judicial, que nos podría dar parte de esa información, en donde también se maneja otro elemento que hay que considerar. Nosotros históricamente hablábamos en un sistema inquisitivo de sujetos procesales, en un sistema de acusación, un sistema acusatorio hablamos de partes. Y desde ese punto de vista hemos pregonado la igualdad de las partes. Y la igualdad de las partes significa no solamente el tema de que tengan derecho a lo mismo, sino que conozcan en el mismo plano todo. Por eso el tema del descubrimiento probatorio, por eso el tema del no sorprendimiento, por eso el tema de muchos de los elementos que están construidos en el sistema acusatorio. ¿Qué dice Panamá sobre el concepto de partes en un sistema acusatorio? Fíjense cómo en particular en este título, parte lo define Panamá como el litigante o grupo de litigantes que sostienen una pretensión. Yo paro ahí porque además hay otras definiciones, pero esta es la definición fundamental. Y entonces yo digo, se puede entender que el actor privado con el MP es un grupo de litigante, pero si la acusación es diversa, la acusación coadyuvante de la víctima con la acusación del Ministerio Público, ¿podrá entenderse como grupo? Dos, ¿qué estamos diciendo hoy en Colombia y en otros países? La víctima no puede intervenir de manera independiente porque se rompe el equilibrio en un proceso de partes. Aquí tampoco está regulado. Desde ese punto de vista, entonces, creo que hay dos elementos importantes que ir mencionando. También en este capítulo se habla de querellante. ¿Quién es el querellante? Y desde ese punto de vista, en el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, se le faculta al querellante a incorporar medios de prueba que conduzcan a la reparación del perjuicio y también a la definición de responsabilidad frente a los delitos. Se ha reglamentado por la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde está el doctor Abelito que ya se fue? Pero, ¿qué diríamos nosotros?
no existe reglamentación de si se puede exceder la atribución delictiva o la imputación delictiva frente a estos supuestos. Y ojo, porque el tema de la imputación, el principio de congruencia y principio de coherencia internacional, también lleva a que nosotros estemos pensando de si esos hechos jurídicamente relevantes fueron imputados o fueron acusados en el control de también regularidad de la imputación y de la acusación, con todas las discusiones, desde dónde viene la construcción del principio de congruencia, imputación, acusación o acusación y sentencia. Y ya para ir terminando, antes de que Andrés diga que ya no me queda más tiempo, voy a decir categóricamente que el artículo 1 de la Ley 28 del 98 enumera en Panamá quiénes son las víctimas del delito. Y aquí está trabajando sobre persona individual o colectiva, sobre representante legal o sobre asociación. Y la Ley 31 del 98 le da con la Ley 63 del 2008 la capacidad de iniciar proceso, aportar pruebas y disponer su conclusión. No está regulada la iniciación de proceso por parte de la víctima de manera autónoma. Entonces tengo que esperar a que la Fiscalía inicie. Y estas concesiones son, recortes a las supuestas garantías y a los supuestos derechos de las víctimas. Y sobre esos elementos entonces diríamos que debemos recordar siempre que el Estado debe ser categórico en qué hechos son de acción pública, qué hechos son de acción privada y generar un debido proceso legal que obligaría a que cada uno de estos aspectos esté regulado de manera perfecta para evitar sorprendimientos y negaciones de derechos a las personas que supuestamente tienen las garantías convencionales y constitucionales. Así que agradezco la invitación, espero que se regule y próximamente tengamos respuesta. Muchas gracias.